El miedo es un arma poderosa. Una persona con miedo no es capaz de reaccionar de la misma manera que otra que no lo tiene. Está inhibida, truncada y limitada por su propia percepción de sí mismo. El miedo y su consecuencia, el bloqueo, no solo están presentes en los niños o en los estudiantes, sino que los adultos parecen convivir con ello también. De hecho, como todos los hábitos, parece más complicado deshacerse de ellos y aceptarlos una vez que se es adulto. Es una enfermedad que no se cura con los años. Desafortunadamente, el miedo es una respuesta muy habitual ante el aprendizaje, en concreto ante las matemáticas. El miedo al fracaso, el miedo a no entender, el miedo a no saber qué hacer con tanto número, el miedo al análisis, al cálculo que se sale del papel y que está presente en el día a día de todos nosotros. Ese miedo paraliza y convierte en imposible lo difícil y en difícil lo sencillo. Y sobre todo, ese miedo predispone negativamente ante el aprendizaje, en concreto ante las matemáticas, las afea y las deforma para convertirlas en un monstruo inútil. Pensar es un trabajo costoso, con el que no todo el mundo disfruta, sobre todo si no siempre se ve recompensado. Cuando pensar se convierte en una tarea o una obligación, resulta complicado ponerse a ello sin procrastinar en el intento. La apatía o la pereza en matemáticas son unas de las respuestas más recurrentes de los estudiantes y de los que se ven obligados a utilizar matemáticas en su día a día, en cualquier razonamiento matemático o discurso lógico que se les presente. Cuanto más haya que pensar, más apatía se produce. Por ejemplo, es habitual ver asomar a la pereza frente a un problema o un ejercicio con muchos apartados, independientemente de la dificultad que estos conlleven. Cuanta más independencia de pensamiento se conceda en el ejercicio y más libertad, más apatía existe. Existe una creencia socialmente aceptada de que los que saben hacer matemáticas son solo los listos. Esto, en los alumnos de rendimiento académico más bajo, puede crear una desmotivación clara frente a las matemáticas. El miedo al ridículo está relacionado con el miedo a ser diferente y salirse de los patrones establecidos, el temor a ser original en la manera de ver y de enfrentarse a las matemáticas. Esto, junto a la apatía y la pereza, son enemigos de la creatividad, que junto con la imaginación deberían ser pilares imprescindibles en el aprendizaje matemático. Vamos a ver distintos tipos de bloqueos cognitivos. Algunos de ellos, de hecho, están relacionados con los bloqueos perceptivos, que los veremos más adelante, y debido a su naturaleza se pueden considerar o perceptivos o cognitivos. El primero que vamos a ver son la carencia de herramientas o las limitaciones cognitivas. Estos bloqueos son los menos problemáticos de identificar y son los más fáciles de clasificar. Se caracterizan por el desconocimiento del alumno o la poca habilidad que tiene en el uso de las herramientas necesarias en la resolución de problemas. Generalmente, esta carencia es debida a la falta de práctica y la manera de enfrentar este tipo de bloqueo es bien sencilla, conociendo más estrategias y haciendo muchos problemas. El siguiente bloqueo es un bloqueo que también se puede considerar perceptivo, ya que tiene que ver con la manera de percibir el enunciado del problema. En ocasiones, la incapacidad para poder percibir correctamente este enunciado es resultado de una falta de perspectiva que hace que se vea solo lo que se quiere ver y no se consideren otros puntos de vista. Los bloqueos perceptivos tienen que ver con la incapacidad o con la dificultad de entender el problema o el enunciado del problema. Este bloqueo aparece ante esta incapacidad de poder entender el problema o al menos parte de él, y también ante la imposibilidad o incapacidad de desglosar el problema. En ocasiones puede confundirse este tipo de bloqueo con el bloqueo de tipo o de origen cognoscitivo, ya que al no entender completamente el problema o parte de él o no saber desglosarlo, puede dar la sensación que no tenemos las herramientas necesarias para poder solucionarlo. Otro tipo de bloqueo perceptivo que vamos a ver es el llamado efecto túnel. Este bloqueo o este efecto túnel ocurre cuando nos encontramos tan inmersos en el problema que no somos capaces de considerar otras alternativas. Un ejemplo de efecto túnel puede ser cualquier problema que no tenga solución. Al enfrentarnos al enunciado del problema, supondremos siempre que tiene solución y tardaremos mucho en darnos cuenta de que no la tiene, ya que al estar tan metidos en la búsqueda de solución y en el túnel, ni tendremos en cuenta la no existencia. Tanto el efecto túnel como las suposiciones ocultas o limitaciones inventadas pueden relacionarse con la creatividad y la imaginación con la que nos enfrentamos a los problemas de matemáticas. Seguir el patrón establecido y no salirnos del camino marcado es, aparte de la opción más sencilla, la decisión que en general parece más correcta.
El ser humano, especialmente en la niñez, aprende de lo que ve y de lo que oye. Su cultura y su comunidad influyen directamente en su aprendizaje. Existen dos tipos de bloqueos ambientales o culturales: la sabiduría popular y las ideas inertes. El primero es el resultado de la experiencia recabada a través del tiempo y del espacio, por la comunidad que rodea al individuo. El segundo son conceptos o instrumentos ineficaces que no activan el cerebro y que, por el paso del tiempo y de la rutina, han continuado en el sistema educativo a pesar de su inutilidad actual. La manera de entender las matemáticas y el gusto por la materia también puede verse influido por agentes externos a nosotros y a nuestra cabeza. Por ejemplo, si estamos acostumbrados a que en los exámenes aparezcan números enteros como resultados a los problemas o ejercicios, nos alertará, nos bloqueará e incluso tenderemos a pensar que lo hemos hecho mal si en un examen el resultado no es el esperado, no es tan bonito o no es tan redondo como lo que debería ser. Lo que nos han transmitido nuestros padres y sobre todo nuestros profesores a lo largo de nuestro recorrido académico resulta esencial en nuestro concepto de las matemáticas, en su utilidad y en la belleza que podemos ver en ellas. Los miedos y la apatía hacia las matemáticas pueden y deben enfrentarse dentro del aula. El mejor arma para ello es potenciar la creatividad y la motivación en los alumnos, hacer las matemáticas más de todos y menos de los profesores. Los primeros cursos en primaria son cruciales. Es por eso que durante estos cursos no debería pisarse la curiosidad de los niños. Este es el motor del aprendizaje. Sin curiosidad, el aprendizaje no sabe igual. Por eso es crucial que los profesores, en concreto los de los primeros cursos, no muestren este miedo a las matemáticas, que no transmitan a los alumnos la idea de que las matemáticas son difíciles o solo para los listos.